Bien, vamos a compartir pantalla. Está grabando. Compartimos pantalla. Bien, me avisan cuando ven la pantalla, por favor. Ahí se ve, profe. Se ve, profe. Excelente. Yo lo que quiero hacer es irme, porque después sale mi cara en la grabación y molesta la pantalla. Bueno, a ver, primer problema. Disponemos de 3 cargas en el vacío. Una carga Q1, una carga Q2 y una carga Q3. 2 cargas positivas, una negativa, situadas respectivamente en los puntos A, B y C. Bien. ¿Qué es lo primero que se os ocurre que tenemos que hacer? Antes de saber qué nos van a pedir. Hacer un gráfico. Bien, bien. Y para hacer el gráfico, lo primero que tenemos que poner, ¿qué es? ¿Un qué, Johnny? Eje de coordenadas, si no me equivoco. Sí, señor, un sistema de coordenadas. ¿Va bien? Entonces, vamos a armar un sistema de coordenadas. Fíjense, la primera carga está ubicada en -3, 0. Y es positiva. O sea que es más Q1. La segunda carga está ubicada en el 0, 0. Y es negativa. Y la tercera carga es el 4, 0. Bien. Entonces, esto es 4, esto es -3. Y esto es 0. Bien. Nos pide determinar el campo eléctrico creado en el punto 0, 3. O sea que tenemos que ubicar el punto Z. Ese es el punto Z. ¿Está bien? Que ahora después lo voy a borrar para que no se nos manchaste el dibujo. Bien. Ideas. ¿Qué se les ocurre hacer? Yo calcularía la fuerza de ser posible y con eso hallaría el campo eléctrico. Bien. Para poder hallar la fuerza, ¿qué tendría que tener? De Coulomb para calcular las fuerzas. ¿Cómo? Ley de Coulomb. Claro, pero la fuerza se calcula Es la sobre una constante partícula, por sobre una carga. la constante por 2 cargas, si no me equivoco, y un radio al cuadrado. La distancia Bien. entre las 2 cargas. Escúchame, Jonathan, la carga, la fuerza se calcula sobre una carga. En Z, ¿tengo carga? Ah, no. Ya. ¿Se entiende? No. Sí, ahí. Entonces, Se puede utilizar la ecuación de campo eléctrico. bien, contámela. Sería igual a K, la constante K, Sí, por la carga sobre el radio al cuadrado por el versor de R. bien. Pongo así genérico y ahora le ponemos todo como tiene que ir, digamos. Claro, después ¿Quién es sería R? ¿Quién es todo la eso? Ahora lo sumatoria. armamos, ¿no? ¿Cómo? Por eso tendría que realizar la sumatoria. Claro. Pues, O sea, Z sería la sumatoria desde I igual 1 hasta 3 en este caso, ¿no? De los sí, Q o sea, sub I, los RI, versor RI. ¿Está bien? Entonces, como el medio que estamos trabajando es el vacío, porque si no no dice nada, tomamos el vacío, el medio es lineal, con lo cual podemos aprovechar el principio de superposición, ¿no?
sea, que es lo que nos comentaba ahí el compañero, de hacer una sumatoria. Esa sumatoria se puede hacer porque vamos a hacer superposición. Obviamente es una superposición vectorial. ¿Todos ven que es una superposición vectorial? Sí. Bien. Entonces, tomemos por ejemplo cuánto vale el campo en Z generado por la carga 1. El campo en Z generado por la carga 1 debería de ser la constante por la carga 1, y ahora vamos a escribirlo en forma prolija. Lo que primero tendríamos que definir es cuánto vale R1, cuánto vale R2, cuánto vale R3 y cuánto vale RZ. O sea, los vectores posiciones de las tres cargas y del punto campo, donde quiero calcular el punto campo. ¿Cuánto vale R1, gente? Menos 3,0. R2, 0, 0, ¿no? Exacto, 0, 0. Y R3, 4, 0. Y RZ, 0, 3, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, si nosotros queremos armar ahora el campo para 1, lo que tendríamos que hacer era escribir el versor. ¿Se acuerdan que el versor lo escribíamos como? El vector sería RZ menos R1 dividido el módulo de la distancia entre esas dos posiciones. Y acá abajo, obviamente, iba el módulo al cuadrado, ¿no? Podemos RZ, utilizar el cubo también. claro, por eso queda el cubo. Porque me queda el cuadrado por el otro módulo. ¿Va bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Desarrollemos uno un poquito más y después el resto salen todos juntos. Esto sería K por Q1. Bien, el módulo es fácil, ¿no? Porque no es fácil el módulo. Vamos a calcularlo el módulo. Primero vamos a hacer la cuentita. RZ menos R1. Entonces, esto sería RZ menos 3,0 menos... Corríjame cuando me equivoco, ¿eh? RZ es 0,3 menos 3,0. ¿Está? Dividido, el módulo sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, sería 9 más 9, 18, raíz de 18. ¿Sí, no? 4,24. Joya. Raíz de 18 al cubo. Y bien. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Quedaría K por Q por... Y acá me quedaría 0 menos menos 3, me quedaría 3, coma, ¿cuánto? 3 menos 0, 3. Dividido raíz de 18. ¿Va bien? Sí, profe. Entonces fíjense que sin hacer muchos senos y cosenos por ahora, yo sé que EZ1 vale K por Q1 por 3 sobre raíz de 18, en inversor,
Para escribirlo de esta manera, que me gusta a mí. Más Perdón, K. Sí, raíz de 18, ¿no es al cubo? Oh, claro que sí. Gracias por estar. K por Q1 por 3 sobre raíz de 18 al cubo en J versor. ¿Va bien? En este caso, obviamente en este caso me quedan las componentes, me quedan iguales porque es un triángulo equilátero que tengo acá. Si acá tengo 3 y acá tengo menos 3, y el vector era este. Este era RZ menos R1. ¿Se entiende, gente? sí, profe. De esta manera, ya tengo ¿a quién? Tengo a Z1. En su componente en X y su componente en Y. De la misma manera, voy a sacar EZ2 y EZ3 y después sumo componente a componente. Sumo todas las componentes en Y versor y sumo todas las componentes en J versor y me da el resultado. O lo expreso en forma binómica o lo expreso en forma polar, digamos, en sus componentes o módulo y ángulo. Depende lo que me pidan, digamos. En este caso es indistinto, lo pueden poner de los dos para ver cómo queda. ¿Se entiende alguna duda con lo que planteamos hasta ahora? No, profe. Pero, profe, tengo una consulta. Sí. El tema de cuando te dice disponemos de 3 cargas en el vacío, ¿qué tanto influye esa parte en el vacío? Si no fuera el vacío, como, Epsilon 0. ¿qué tanto? Se Ok. cambia la permitividad. Acuérdate que K es 1 sobre 4 pi epsilon. Si es el vacío, es epsilon 0. Te está diciendo la permitividad del medio. Listo. ¿Ah? Gracias, profe. Por nada. Bien, y de esa manera yo voy a tener, fíjense, en este caso, como la carga Q1 es positiva, en Z, lo vamos a dibujar acá abajo, acá tengo Z, esta va a ser la componente del campo producido por la carga 1. La carga 2 es negativa, o sea que ¿hacia dónde va a apuntar el campo en Z? El campo crucido con la carga 2. Por dentro, o sea, en dirección al signo Hacia los negativo. negativos de la SI, ¿no es cierto? Este va a ser mi EZ2. ¿Y el EZ3 para dónde va a ir? Una cosa media así va a ser. ¿Va bien? Lo que hicimos nosotros recién hasta ahora simplemente fue calcular esta componente y esta componente. Esta componente es esta y esta componente es esta. ¿Va bien? Tengo a EZ1 escrito en sus componentes cartesianas. ¿Bien, gente? Sí, profe. ¿EZ3 vendría a ser negativo y positivo a la vez? ¿Qué significa negativo y positivo? Es decir, en sus componentes, en X sería negativo y en Y positivo. En X sería negativo y en Y sería positivo, correcto. Correcto. Y fíjense, cuando hagan EZ2, el único detalle que les quiero comentar es cuando hagan EZ2, fíjense que esto es K por Q2, pero Q2, ¿qué signo tiene Q2? Tiene signo negativo, no se le olviden del signo menos. Y cuando hagan RZ menos R2, va a quedar 0 menos 0 y
3 menos 0. O sea que esto va a quedar 0,3 sobre... Esto le va a quedar, el módulo sería 3 nada más. O sea que es 3 al cubo, 27. Entonces fíjense que me queda solo componente, ¿en dónde? En J. ¿Y la componente cómo es? ¿Ven que la componente es negativa? Z2 es menos K por Q2 por, lo pongo así para, pero 3/27, digamos, ¿no? En J. Que coincide con lo que antes le habíamos puesto cualitativamente, digamos, ¿no? Signo negativo. No se olviden nunca del signo de la carga, porque si no, le va a quedar invertido el vector. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, si lo calculo por X y por Y separado o sea, en cada carga, debería dar lo mismo, ¿no? Que si lo Sí, sí, hago sí, con la simplemente es una diagonal. forma de hacerlo por X y por Y por separado, significa primero hacer todas las componentes en X y sumarlas. Es que terminás haciendo eso, cuando sumes vas a sumar eso. Vas a sumar X y Y con Y. Está bien. El tema después, digamos, el tema de, a ver, este problema, el tema es matemático, los caminos de resolución son matemáticos. Es determinar los ángulos y andar haciendo cosenos y senos, que es básicamente lo que hago yo, pero no nos estamos dando cuenta. Porque básicamente, en este caso, fíjense que 3 sobre raíz de 18 es el coseno, es un coseno. Y como en este caso los ángulos son iguales, acá le va a quedar exactamente lo mismo. Entonces la componente por el coseno y por el seno les termina dando. Están implícitos ahí los senos y los cosenos. ¿Va bien? Sí, 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 profe, gracias. Sí, no hay problema. Mientras que quede bien prolijo, digamos, y se note que es cada cosa, bien. Ahora bien, la pregunta es, en ese punto, en el punto Z, ¿cuánto vale el potencial? Tomando como referencia el infinito, ¿no? O sea, el infinito, cuando R tiende a infinito, B tiende a cero. ¿Va bien? ¿Cómo sacaba el potencial en un punto producido por un arreglo de cargas? O sea, ¿cuánto vale BZ? ¿Se cortó la conexión o están por ahí? Estamos, profe. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo calculaba el potencial de una carga puntual? Esto es la sumatoria de los K por los Q sub I sobre los R sub I. De tal manera que BZ va a ser K por Q1 sobre el módulo de RZ menos R1 menos K por Q2 sobre módulo de RZ menos R2 más K por Q3 sobre el módulo de RZ menos R3. Es un escalar, obviamente, no hay nada vectorial acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pregunta. Tengo otro punto acá, que es el punto X. ¿Cuánto vale el potencial de X? Cantámelo.
X menos R1 sería, o sea, sería lo mismo K por la carga sobre X menos K R1. por Q1 sobre Rx menos R1. ¿Va bien? K por Q2 sobre Rx menos R2 más K por Q3 sobre Rx menos R3. ¿Va bien, gente? Sí, profe. Profe, ¡Sí! el menos que pone cuando es Q2. Ya se lo asigné, ya, Negrazo. Ya se lo asigné. Sí, sí, pero, o sea, la carga la ponemos como negativa en ese caso, o la ponemos como positiva por el menos que agregó. La carga ya la asigné negativa, o sea que Q2 va en módulo ahí. Ya le puse el signo menos adelante. Claro, por eso, sí, sí. Sí, no lo ponga dos veces. Sí. Los potenciales es sencillo. Cargas positivas suman, cargas negativas restan. Lo puse así, que como no íbamos a reemplazar por los valores, ya lo puse ahí directamente. Bien, ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale la diferencia de potencial que hay BXZ? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la diferencia de potencial BXZ? Restar Bx menos. No, Bz menos Bx. O sea, una Ahí vez está. hallado todo. A eso quería llegar. A eso quería llegar porque acá empezamos las piñas. Decir que estamos lejos. ¿Quién vota por BX menos BZ y quién vota por BZ menos BX? BZ menos BX, dice Agustín por ahí. Puede ser X menos Z, va basándome en lo que vi. No sé. Bien, no la vamos a hacer muy larga. Cuando yo defino BXZ, lo que estoy diciendo es BX menos BZ. Eso es. Si yo quisiera calcular la diferencia de potencial BZX, sería el potencial en Z menos el potencial en X. Y fíjense qué interesante. ¿Cuánto vale el potencial en Z? Y vale el potencial en Z menos el potencial en el infinito. ¿Cuánto vale el potencial en el infinito? Entonces me queda BZ. ¿Se entiende que la primera letra que aparece es el potencial de donde arranco? ¿Por qué? Sí, profe. ¿Ahora quedó claro? Lo quería comentar porque eso parece una pavada, pero después en Kirchhoff se pegan un tiro con el tema de si es B a B, si es B B A, qué resto, qué sumo. Ahí después vamos a llegar a Kirchhoff. Pero por lo menos ya para irnos metiendo acá en tema, digamos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Va bien, gente? ¿Alguna duda, Por pregunta de este ahora, sí. ejercicio? Sí, escucho. No, que por ahora va bien esto, o sea, se va entendiendo por ahora. Perfecto. Bueno. ¿Se lee bien el problema? Sí, profesor. Bien. El tema acá es que yo tengo un capacitor plano entre dos placas, pero está rellenado por dos dieléctricos diferentes, puestos uno al lado del otro. O sea, este dieléctrico tiene una constante de un epsilon relativo 1 y este un epsilon relativo 2. Lo aclaro porque que aparezca K1 o R1, K2 y R2 es indistinto. ¿Está claro? En definitiva, la permitividad del medio es epsilon vacío por epsilon R, o para el libro de física también les gusta llamarlo K. ¿Está claro? Para no confundir este K con el K de la ley de Coulomb, que era 1 sobre 4 pi epsilon 0. Ese es el problema de llamarle todo K, digamos.
¿Va bien hasta acá? La pregunta es, ¿cómo demuestro que la capacidad es eso? ¿A alguien se le ocurre cómo demostrarlo? Con la fórmula, profe, la de... que no me acuerdo. Sí, escucho, tranquilo. Era la capacidad por la diferencia de potencial, ¿era? Igual a la carga. Claro. Da la definición de la capacidad. Ahí tenemos una ecuación. Bien. ¿Tengo la carga? ¿Tengo la diferencia potencial? No, no tengo nada. Pero me la guardo, ¿eh? Esta por ahora me la guardo. ¿Alguien se acuerda cómo calcular la capacidad de un capacitor desde el punto de vista de su geometría? En el caso de un capacitor plano. Epsilon 0 por A sobre diferencial de superficie, ¿no? En términos genéricos es esto, en donde esto es A y esto es D, ¿no? La distancia de separación entre placas es D y el área de la placa metálica es área. ¿Está claro? Y lo que tengo acá en el medio es el dieléctrico, que lo aporta esto. Si fuera epsilon 0 nada más, estaríamos hablando de que tengo vacío en el capacitor. ¿Va bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Lo que podemos hacer es partir este capacitor a la mitad. ¿Está? Entonces, si calculo la capacidad 1, fíjense que el área de la placa de la capacidad 1 es el área que yo tenía originalmente por la mitad, porque ocupan la mitad del volumen cada uno de los capacitores, cada uno de los dieléctricos. ¿Entiende eso? O sea que yo voy a tener epsilon 0 por, no vamos a llamarlo epsilon 0 ya porque, ahí lo llama así, bueno, no importa. Después lo abrimos, me va a molestar esto. Lo vamos a llamar epsilon 1. Epsilon 1 por el área. ¿Cuánto va el área? En términos de lo que tenía. Área sobre 2. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y la distancia de separación entre placas es D. ¿Cuánto va la capacidad 2? Epsilon 2. Epsilon 2 por el área sobre 2D. Bien. La pregunta del millón. Este modelo que yo tengo de capacitor con dos dieléctricos dispuesto de esa manera, lo puedo simular, y anda bastante bien, de la siguiente manera. Donde esto es C1 y esto es C2. ¿Cómo están conectados esos dos capacitores? Paralelo. Por lo tanto, que si yo quiero la capacidad equivalente, ¿qué tengo que hacer con las capacidades individuales? Sumarlas. Correcto. Entonces esto me quedaría epsilon 0 por el área sobre 2D, factor común de ER1 más ER2. Y ahí quedó demostrado. Sencillo. Profe, cuando dice C1 y C2, ¿no falta multiplicar por E0? Epsilon 1 es esto. O sea, porque dice Epsilon que... 0 por R. está bien. Porque ahí dice que es una constante relativa, epsilon 1. Claro, en realidad ahí, en la fórmula que está puesta ahí, está mal y es ER1.
Está bien denominada, es correcto que es una constante relativa E1. Pero en realidad es R1. Está bien. O sea, a referencia de lo que estábamos hablando es esta. Esta es esta. Esta que está acá es esta. ¿Se Está bien, entiende? está bien. Sí, sí. Nada, en su momento cuando armé, esto es un viejo parcial que armé. No sé por qué le pifié y no le puse la R. Eso por copiar textual del libro y listo. Y no hacerlo como realmente va. Y que estamos acostumbrados, por lo menos acá en Argentina, a trabajar. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, por ahora no, profe. Bien. Acá cometí un error que es que el punto B no lo podríamos hacer si no conectamos a una fuente. O sea que habría que hacer el punto C primero antes que el punto B. ¿Se entiende por qué? Pues voy a calcular la energía almacenada en cada dieléctrico y nunca lo conecté. ¿Cuánto, o sea, qué energía le estoy transfiriendo de la fuente o de la batería? ¿Se entiende? Genéricamente, digamos, ¿no? Si yo, dice, si el capacitor es conectado a una diferencia potencial B a B. Bueno, fíjense. Ahí tengo mi B a B, que es igual a la fuente. Vamos a poner E. Ahora, entre el épsilon, la FEM y el campo eléctrico me voy loco. Vamos a poner así. E. Ahora es un exponente. Bien. La pregunta es, ¿cómo calculo el campo eléctrico? Y yo digo, bueno, yo acá tengo dos placas, ¿no? Yo sabía que si yo tenía un plano conductor y ese plano estaba cargado, generaba, separaba el espacio en dos semiplanos en donde tanto el campo eléctrico de arriba como el campo eléctrico de abajo valían. Este valía sigma sobre 2 épsilon y este valía en módulo, ¿no? Sigma sobre 2 épsilon. Vamos a poner el signo negativo a este. ¿Se acuerdan que una densidad superficial de carga, que era un plano cargado, generaba un campo eléctrico igual a esto? Esto era el módulo del campo eléctrico. ¿Va bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Pero lo que pasa es que abajo tengo otro plano ahora, ¿no? Porque es la placa negativa del capacitor tengo ahora. Vamos a ponerlo. Como el medio lineal, que viva la superposición. Este plano me va a generar un campo eléctrico. Ustedes fíjense que este campo eléctrico que genera un plano infinito. Es un campo que no se apaga nunca en su vida. Y está bien que no se apague nunca, porque tiene energía infinita. Si el plano que lo está generando es infinito. O sea, ya el modelo está mal. Y el profesor está peor que ustedes porque dibuja mal los campos. La placa negativa genera campo entrante o saliente. Entrante. Bien, bien, bien. Entonces, ¿esto cuánto vale? Menos sigma sobre 2 epsilon 0. Perdón, sobre 2 epsilon. Recuerden que un capacitor se carga con la misma carga en ambas placas. Acá abajo el campo vale sigma sobre 2 epsilon. Este es menos sigma sobre 2 epsilon. Y este es menos sigma sobre 2 epsilon. Fíjese que el campo externo en un capacitor ideal es nulo y el campo interno en un capacitor de placas paralelas, el módulo del campo vale la densidad superficial de carga dividido ¿cuánto? Epsilon. Que este epsilon es epsilon 0, epsilon r. ¿Va bien hasta ahí?
Sí, profe. ¿Me siguen, gente? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo calculo el campo eléctrico? Tendría que saber sigma. Si tengo sigma, ya tengo campo eléctrico. ¿No es cierto? Sí. Bien. Por otro lado, yo sé que puedo calcular, para un caso de un capacitor plano, yo sé que el campo eléctrico es menos el gradiente de potencial. En un capacitor plano, el campo eléctrico constante, el potencial varía linealmente, o sea que en definitiva, el campo eléctrico en módulo es igual a la diferencia de potencial dividido la distancia entre placas. Que obviamente que esto también sale de decir que la diferencia de potencial es igual a la circulación del campo eléctrico. Campo eléctrico constante, la distancia que estoy circulando es una línea recta, por lo tanto me queda E por D igual a la diferencia de potencial, llego a la misma ecuación. ¿Se entiende, gente? Otra vez lo puede explicar un profe, por favor. Sí. Yo el campo eléctrico lo puedo calcular a partir del potencial, a través de su gradiente, que son las derivadas parciales. En este caso, como el potencial varía en forma lineal, porque el campo eléctrico sabemos que es constante entre las placas, directamente me queda que el módulo del campo eléctrico es la diferencia de potencial dividido la distancia de separación entre placas. Entonces ahora tengo una duda yo. Bien. Yo tengo el capacitor. ¿Tá? Tengo los dos dieléctricos. Tengo el dieléctrico 1 y el dieléctrico 2. Yo sé que el campo eléctrico va a ir de la placa positiva a la placa negativa. O sea que yo sé que voy a tener un campo eléctrico en este sentido. La pregunta es, ¿el campo en el dieléctrico 1, cómo es con respecto al campo en el dieléctrico 2? ¿Cuál es más grande? ¿Son iguales? ¿Se entiende la pregunta? Depende del material que está dentro y del campo que se genera. Y si depende del material, o sea, ¿en dónde te basas para decir eso? ¿En qué ecuación? ¿O en qué fenómeno? Puede ser la resistividad. La resistividad no, porque no hay circulación de corriente. ¿La permitividad del material, profe? El epsilon. Sí, por la ecuación del campo eléctrico igual sigma sobre epsilon. Bien. Acá vamos a empezar a confrontar. Entonces, por un lado, yo les comenté que podía calcular el campo eléctrico de esta manera, como diferencia de potencial dividido distancia. Yo tengo una diferencia de potencial entre estos dos puntos y tengo la distancia de separación, y entonces, y el camino de integración, me dice, ¿qué me estaría diciendo esto de acá? ¿Cómo serían E1 y E2? Si la diferencia de potencial es la misma y la distancia es la misma. Iguales. Por este lado, por el lado izquierdo, me estaría diciendo que el módulo de 1, y los vectores también, ¿no? Es igual al módulo de 2. Ahora, por acá vos me dijiste recién, está re loco este colorcito, que sigma sobre epsilon también da el módulo del campo eléctrico. ¿No? Eso me decías vos.
que es correcto. Sí, sí, sí. Ahora, el problema es, E1 no debería de ser sigma sobre epsilon 1 y E2 no debería de ser sigma sobre epsilon 2. Porque yo acá tengo epsilon 2 y acá tengo, o sea, acá tengo epsilon 1 y acá tengo epsilon 2. Obviamente esto sale de la ley de Gauss, ¿no? Aplicando la ley de Gauss. Yo paso en esa parte también. Anótese todo lo que tienen que repasar. La pregunta es, si epsilon 1 y epsilon 2 son diferentes, ¿cómo me pueden dar iguales los dos campos? Asumiendo que eso está bien, que den iguales. O, si no, ¿cuál es el error a la izquierda? ¿Se entiende, digamos, en dónde me estoy metiendo? Vamos a hacerlo más fácil. Los dos campos tienen que dar iguales. ¿Cómo hago para que los dos campos den iguales? ¿Y el sigma debería ser el mismo o, El sigma no puede ser el digo, mismo. para eso que dice que varía porque si epsilon Correcto. no es el mismo. Si ustedes se acuerdan cuando hicimos el laboratorio de capacitores, cuando yo pongo un dieléctrico acá, o sea, yo sé que toda esta placa está cargada con Q, con la carga total, pero nunca hablamos de cómo está distribuida esa carga. En realidad, lo que yo voy a tener es un sigma 1, acá, una densidad de carga enfrentada con el dieléctrico 1, y acá voy a tener una densidad de carga distinta, enfrentada, o sea, se reorientan las cargas, la densidad de carga, cuando yo meto un dieléctrico. Si meto un dieléctrico solo completo, no hay problema, porque sigue siendo lo mismo la cosa. El problema es que cuando yo meto dos dieléctricos diferentes, cambia la densidad de cargas que generan esos campos, ¿entienden? De tal manera que si epsilon 1 es mayor que epsilon 2, sigma 1 tiene que ser mayor también, ¿no? Para que la cuenta me dé constante. Crece uno, crece el otro. Así, de tal manera que si crece epsilon 1, crece sigma 1 y que si este baja, baja este. Y la cuenta me dan iguales. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Esto, ojo, por eso le digo, es muy tramposo esto, porque ojo con, digamos, en física no es aplicar fórmulas, es saber por qué estoy aplicando la fórmula. Y por eso hay que estudiar. Parece un chiste lo que estoy diciendo, ¿no? Pero de dónde salen los conceptos. La pregunta es, la energía, ¿cuánto vale la energía de un capacitor? Puede ser un medio de la capacidad por el potencial al cuadrado. ¿Está? Ustedes ya calcularon la capacidad equivalente. O sea que de esta manera podrían calcular la energía total almacenada en el capacitor, pero no en cada uno de los dieléctricos. ¿Se entiende? ¿Cómo calcularían la energía almacenada en el volumen del dieléctrico 1? ¿Se entiende la pregunta? Sí, profe, se entiende. ¿No sería el campo eléctrico de epsilon sobre... Perdón. Ya estoy cansado. Esto está diciendo vos. Esto está diciendo vos. Sí. La energía a través del campo eléctrico. Y es correcto. Lo iba a decir dentro de un rato, pero ya lo dijiste vos. La energía 1 la calculo directamente con el capacitor 1.
Si la diferencia de potencia es la misma. Y la energía 2 va a ser 1/2 de la permitividad 2 por el campo eléctrico 2 al cuadrado, por el volumen del dieléctrico, el volumen del dieléctrico 1, y este va a ser el volumen del dieléctrico 2, y va a ser igual también a 1/2 de la capacidad 2 por delta U al cuadrado. ¿Está? Esa es la forma de responder varias veces el punto 2, digamos. ¿Va bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a este ejercicio? Bien, problema 3. ¿Qué dice el problema 3? Bien, tengo un circuito, me pide calcular la fuerza electromotriz de la pilita esa que está marcada como una X, de la batería X, la corriente a través de la batería de 200 volt, incluido su sentido, y la resistencia R. ¿A alguien se le ocurre cómo arrancar? Tengo de dato la batería 20 volt, tengo una corriente que me dan de dato, y el resto de valores. ¿Por dónde arrancamos, gente? ¿Podemos dividir las celdas? ¿Dividir las celdas? ¿Qué celdas? ¿A qué celda te referís? A las celdas, lo que encierra cada circuito y el circuito en general, para hacer el sistema de ecuaciones que determina X. Está medio raro, me está diciendo, al menos yo por lo menos te estoy entendiendo. ¿Las mallas será, profe? Yo entendí eso. Ah, puede ser. Claro, creo que me confundí celdas por malla. Guárdenme que mando un mensajito. Bien, entonces, yo digo, a mí me enseñaron que tengo que marcar mallas, que tengo que marcar nodos, que tengo que marcar un montón de cosas, pero también me enseñaron a que por la duda pienso un poco a ver si la cosa se puede achicar y no está tan difícil la cosa, digamos. La pregunta es, la resistencia de 20 ohm y la resistencia de 30 ohm, ¿cómo están conectadas?
Los circuitos cuestan verlos, al principio cuestan verlos y la única manera es Paralelo. practicarlos. ¿Cómo? Paralelo. Correcto. Yo lo que estoy teniendo ahí es esto. Esto es R, esto es R, esto es 20 y esto es 30. ¿No podría achicarlas esas dos resistencias y dejarlas como una sola, esos dos paralelos? A ver si me simplifica la cuestión para empezar a calcular. ¿Qué les parece? Sí, se pueden sumar si es una... En paralelo, ¿no? Sí, el paralelo se puede sumar. O sea, serían 20 por 30 sobre 20 más 30. ¿Cuánto daría eso? ¿Alguien con la calculadora que ande por ahí me hace la cuenta? 20 por 30. ¿Cuánto es 20 por 30? ¿600? 600 dividido 50 sería. 12, profe. 12. Bueno, sería lo que necesitaría. 12. ¿Cuánto es R en paralelo con R? R sobre 2 queda, profe. Correcto. Dos resistencias en paralelo queda su mitad. Porque es R por R cuadrado dividido 2R. R cuadrado dividido 2R, un cuadrado con R y me queda R sobre 2. Ya que yo acá tengo R sobre 2. Y yo por acá tengo circulando 5 amperes. ¿No es cierto? ¿Va bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Me da algún dato más? ¿Qué me dice? Me dice, el voltaje a través del resistor de 8 ohm es de 16 volt. O sea, me dice que acá tengo 16 volt. ¿Para qué me sirve ese dato, gente? ¿Cómo le gusta hacer mallas, eh? Vamos a, no voy a hacer mallas. Me enojé, no voy a hacer mallas. ¿Para qué hacer mallas si no hace falta? Si tengo la caída de tensión en una resistencia y el valor de la resistencia, ¿qué es lo más lógico usar? ¿Qué puedo calcular? ¿La diferencia de potencial? La tengo, 16 volt me están dando. Ah, sí, sí. Bien, Tobías. La corriente. O sea, yo sé que por acá están circulando ¿cuánto? 2 amperes. Todavía no me arriesgo a ponerle flecha, pero yo sé que pasan 2 amperes por ahí. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, ahora, fíjense algo interesante. Vamos a definir este punto como A y este punto como B.
¿Va bien? Quiero calcular VAB. ¿Cuánto vale VAB? Calcular VAB es ir de A hacia B por donde se me antoje. ¿Se entiende? Voy a circular, voy a ir por este camino. Espero que el chat no diga mallas, ¿eh? No, la corriente no es 16 volt más BX, ¿eh? Aparte, 16 volt más BX da volt. Eso sería la diferencia de potencial. Ah, la diferencia de potencial, está bien, perdón. Sí, perdón. Sí, el problema es que no tengo cuánto vale VAB. Entonces, me la guardo, lo que vos decís en el chat, me lo guardo en el bolsillo. Tenelo que ahora lo vamos a sacar un ratito. Fíjense, si yo recorro el circuito de A a B por este camino, por el que marqué rojo, yo tengo 5 amperes que están entrando por acá a la resistencia de 12 ohm y están saliendo por acá. Están entrando por acá, la corriente está saliendo por acá y la batería ya tiene su propia polaridad puesta, porque es una batería. Quiere decir que si yo parto del punto A, lo primero que me voy a encontrar es una caída de potencial en los 12 ohm, menos 5 amperes por 12 ohm. Después me voy a encontrar con otra caída de potencial de 5 amperes por 18 volt. Y después me voy a encontrar con una caída de 20 volt en la fuente. Todo eso, ¿y dónde llegué? Llegué al punto B. De tal manera que BA menos BB es igual a 20 volt, 12 por 5, 60 volt, 18 por 5, 8 por 5, 40. Me llevo 4, 5 por 1, 5, más 4, 9, 90 volt. Quiere decir que la diferencia de potencial, o el VAB, me daría 60, 80. 80 más 90, 170 volt. La pregunta es, ¿quién está a mayor potencial, A o B? Ah, porque es BA menos BB. Correcto, y dio positivo. Correcto. ¿Vieron que acá teníamos que llegar con esto y utilizarlo lo que hablamos recién? Por ahí el compañero me dijo que el VAB lo podía calcular yendo por el medio. O sea, ¿qué hacía? BA. El problema es que por acá, por el medio, me falta saber el valor de la corriente. ¿Qué sentido tiene? ¿Lo sumo o lo resto? Y me falta saber el valor de la fuente. ¿Se entiende? ¿Cómo se les ocurre poder resolverlo? A ver si me estoy pifiando algo en el dato. Ah, me lo dice la circulación de corriente. Con el extremo inferior del resistor a un potencial mayor. O sea que me está diciendo que el potencial de abajo es mayor que el de arriba. Quiere decir que cae el potencial, la única manera que caiga el potencial de esa manera es que la corriente vaya para dónde, gente. ¿Se entendió el dato? Sí, sí. Sí, perfecto. Y ahí sí se podía hacer el VAB como decía vos, Tobías. Va, no. Ahora no sirve el dato, quiero decir. Entonces yo parto de A. Si parto de A y voy por el medio, ¿qué me encuentro? Subo, ¿cuánto? 16 volt. Más la fuente, que no sé cuánto me va a dar, eso me da BB. BAB es igual a menos 16 volt menos la fuente. BAB
era 170. 170 volt más 16 volt me da menos la fuente. A ver, un segundito, disculpen. Disculpe, gente, mi hijo está una ayuda. Fíjense, yo le puse a la fuente, le puse que era positivo acá. Eso significa que yo dije que subió el potencial en ese recorrido. O sea que le asigné este sentido. ¿Se entiende lo que dije? ¿Vamos a vuelta? Yo a la fuente le asigné un sentido. No es como yo dije, yo después vemos, le asigné. Yo dije que yendo de A a B subo el potencial, por lo tanto le asigno este potencial. Fíjense que la fuente, ¿cómo me dio? Me dio negativa. Quiere decir que ¿para dónde iba la fuente en realidad? La fuente va para arriba. Ahí la tengo definida en polaridad la fuente. ¿Se entiende? ¿Va bien hasta acá? Sí, profe. Bien, ahora fíjense, si al nodo B entran 5 amperes y salen 2 amperes, ¿qué está pasando acá? 3 amperes, como decía en derecho. Correcto. ¿Va bien? ¿Va bien hasta acá, gente? Sí, profe, ¿puede explicar de nuevo lo de el signo positivo que le puso a la E? Sí. El tema es así. Vamos a hacer acá. Yo tengo A, tengo la resistencia de 8 ohm, tengo mi caja de zapato y tengo acá B. A mí me dijeron que la corriente está circulando en este sentido con 2 amperes, por lo tanto yo sé que este es el sentido de caída de tensión en la resistencia. ¿Va bien? Entonces yo digo, voy a circular el circuito de esta manera, caminarlo. Voy de A a B de esta manera, parto de A. Con lo primero que me encuentro es que subo el potencial en la resistencia, porque paso de potencial menor a potencial mayor, subí 16 volt. Ahora, Sí. paso por algo que no sé qué es. Lo invento. ¿Qué querés, que caiga o que suba? Bueno, yo dije que suba, vamos a poner que caiga, que sea negativa. Para que sea negativa, lo que tengo que pasar es que tengo que pasar de un potencial mayor a un potencial menor. Ficticiamente estoy diciendo que mi batería es esta. ¿Se entiende? Sí. Estoy diciendo que está polarizada para arriba la batería, cuando yo estoy diciendo cae en la batería. Porque le asigné esta polaridad. Sí, Bueno, sí. fíjate que ahora lo hice al revés. Esto es igual a BB. Cuando haga el B a B, esto me va a dar 186 volt positivo y despeje la E. Porque lo hice con el sentido correcto. Si lo hubiese elegido de la otra manera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Hoy estamos con el B a B. ¿Qué pasa si planteamos el B a B para esta rama? La corriente, los 3 amperes están entrando por acá a la resistencia y saliendo por acá. O sea que si yo voy de B a, lo primero que me encuentro es que subo el potencial en I por R. 3 amperes por la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? R sobre 2. Después me encuentro con una caída de potencial de la fuente. Menos la fuente es igual a BB. Y ahí voy a tener B a B es igual a la fuente menos 1,5 de R. Entonces esto es B a B. B a B, ¿cuánto me ha dado? 170. ¿La fuente cuánto daba esta fuente?
200. Dividido menos 1,5. Esto es R. Entonces esto es 200 menos 170, 30. 30 dividido 1,5. $20. Y ahí tengo la resistencia calculada. ¿Va bien? No hace falta calcular malla, no hace falta calcular determinante, hacer cosas raras. Si van a meter en un peligro cuando decían eso, podrían empezar. Se puede meter también por ese lado, pero se dan cuenta que los datos se pueden buscar, que hay que leer el problema como siempre. Hay que leer el problema. Fíjense que con 3 cuentas hallamos todo. No hubo ninguna matemática rara, nada de eso. ¿Va bien hasta acá? Sí, profe. Yo les hago una pregunta. Esta resistencia de 18 ohm, que está circulada por una corriente de 5 amperes, ¿qué potencia disipa esa resistencia? ¿Se entiende la pregunta? La ley de Joule. Disipa 5 amperes al cuadrado por 18 ohm. Y eso me da tantos watts. ¿Está bien? Si yo quisiera saber cuánta potencia disipa cada una de esas resistencias, hago el I cuadrado R. Y la otra pregunta, esta fuente, ¿qué potencia me está entregando en este momento? Disculpe. ¿Qué potencia me está entregando esta fuente? Y su valor por la corriente que circula. Si la fuente esta era de 20 volt y están circulando 5 amperes, me está entregando tanto como 100 watts. La potencia de la fuente. ¿Se entienden? Recuerden que potencia, B por I cuadrado R, B cuadrado sobre R. Bien. Tengo que atender un segundo a mi hijo y vuelvo, lo dejo con Rami. Siguen con Rami. Sí, Leo, acá estoy. Gracias, Rami. Ya vuelvo. Bueno, dale. Ok, buenos. Seguimos con los teóricos. A ver, les voy a compartir. A ver, un segundo. Bueno, ahí estamos. A ver. Bueno, ahí pueden ver la pantalla. Sí, sí. ¿Ven los teóricos? Sí, profe. Bueno, a ver, teórico 1. Dice, una carga puntual más Q se halla en el origen y otra más 2Q está en X igual a, donde A es positiva. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Ahora vamos a graficarlo, que es lo que nos está diciendo. ¿Siguen viendo mi pantalla? Ahora estoy con el PowerPoint. Sí, se sí, ve, se ve, profe. profe. Ahí está. Bueno, a ver, entonces nos decía que una está en el origen tenemos una carguita acá. Y esta me decía que era de Q. Y tenemos otra
acá me dice que es de 2Q más 2Q, y esta es más Q. Ok. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Cerca de las cargas, el campo eléctrico puede ser cero fuera del eje X. ¿Ese es verdadero o falso? Cerca de las cargas, el campo eléctrico puede ser cero fuera del eje X. ¿Qué les parece? Esta distancia es A. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Fuera del eje X, las cargas. ¿El campo eléctrico es cero, dijo? ¿Cómo? Fuera del eje X, el campo eléctrico es cero, dijo, ¿no? Cerca de las Para cargas, mí, el campo eléctrico puede ser cero fuera del eje X. ¿Cómo es el diagrama de campo eléctrico de una carga positiva? si es una carga positiva, no, el campo eléctrico no es para afuera, no apunta para hacia afuera, al exterior. Sale para afuera, ¿cómo? Radialmente. O sea, en todas las direcciones radialmente se presenta el campo eléctrico. Entonces, si no estoy sobre el eje X, en cualquier otro lado, ¿puede valer cero? O sea, si yo dibujo las líneas de campo eléctrico, van a ser así, ¿no? Para todos lados. Sí, pero ambas no son positivas, justo en más o menos en ¿Cómo? un medio que no se llegan a tocar, no se llegan a cruzar las líneas del campo. Hoy, bueno, estas no, me salieron mal. ¿Cómo decías? Que como ambas son positivas, se refieren, digo, hay un punto o una línea donde no se llegan a tocar. ¿No se llegan a tocar? Creería yo que no. Pero a ver, lo que está preguntando ahora es si fuera del campo, fuera del eje X, puede valer cero el campo. No, ¿Por qué? Bueno, te pide justificar las verdaderas, pero ya que estamos practicando, justifiquemos también las falsas. No, ok, está bien. ¿Pero por qué? porque Porque es igual en todas las direcciones. Al ser radial. Sí, sale Cuenta que radialmente realmente. en todas las direcciones y para que en algún punto fuera del eje X se cancele, los campos de cada una de las cargas deberían ser iguales y opuestos en la misma dirección, pero sentido diferente, ¿no? Claro. Para que se cancelen los dos vectores campo eléctrico, cosa que no va a pasar en un punto fuera del eje X. ¿Por qué? Porque no están alineados los campos eléctricos en ese punto. Entonces, esa es falsa, listo, pero la justificamos. Dice, cerca de las cargas, la magnitud del campo eléctrico puede ser máxima fuera del eje X. Cerca de las cargas, la magnitud del campo eléctrico puede ser máxima fuera del eje X. ¿Verdadera o falsa?
Vamos a copiarlo. Ya estoy acá, Rami, estoy escuchándote. Bueno, Gracias. todo bien. Ahí está. Entonces dice la segunda, la B. Cerca de las cargas, la magnitud del campo eléctrico puede ser máxima fuera del eje X. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falsa? Para mí sería verdadera. Ok. A ver, ¿por qué? No sé, no lo puedo explicar, pero lo pienso un rato. Dale, dale. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? Me dice, cerca de las cargas, la magnitud del campo eléctrico puede ser máxima fuera del eje X. No es que siempre cerca de la carga la magnitud es mayor, a medida que se va alejando, va perdiendo la carga, la Claro, magnitud de la fuerza. claro, en este caso, que no estamos sobre el eje X, a medida que nos acercamos a cualquiera de las cargas fuera del eje X, la magnitud del campo eléctrico va aumentando. ¿Por qué? Porque depende inversamente de la distancia a la cual estoy considerando el punto campo, digamos. O sea, a medida que nos acercamos hacia las cargas, la magnitud del campo eléctrico va aumentando. ¿Por qué? Porque por ley de Coulomb depende inversamente con la distancia. Bueno, entonces esa sería verdadera. ¿Está bien? Ahí tengo una duda yo, Ramiro. Bueno, yo también, pero ¿Sabés por es un qué? poco Por la ambigua a veces. singularidad, digamos. ¿Cómo? Por la singularidad de la carga puntual, digamos, porque el campo, digamos, no hay un campo máximo, o el campo No, máximo es infinito. sí, yo entendería que, bueno, o lo que entiendo que dice ahí es que cómo varía a medida que te acercas a las cargas. Por ahí está mal explicada Sí. el enunciado, ¿no? No es muy agradable, no es muy agradable el enunciado, me parece que es una mala No, no, traducción. no hay es correcto, no hay un máximo, pero bueno, entiendo que hace referencia a eso. Pero sí, es así. Recuerden, chicos, que el modelo de cada puntual, el campo eléctrico es K por Q sobre R cuadrado. Significa que a medida que yo me acerco a la cara, como decía Jonah, el campo se va intensificando, pero si yo me acerco infinitamente a la carga, el campo tiende infinito. De hecho, si pongo R igual a 0, tengo campo infinito. Con lo cual, ahí se dan cuenta que el campo infinito obviamente no existe, que tampoco existe el modelo de carga puntual. Es una buena consideración que se hace de abstracción para poder trabajar con elementos chiquititos, pero el modelo de carga puntual se rompe cuando yo me acerco infinitamente al punto donde yo estoy considerando que está la carga. ¿Se entiende eso? Tomamos que sí, no sé. Sí, sí, profe, se entiende. Muy bien, muy bien. Sí. Suyo, Ramiro, disculpe. No. Bueno, punto C. El campo eléctrico puede ser cero en alguna parte entre las cargas. ¿Verdadera o falsa? ¿Qué les parece? ¿Hay algún punto entre las cargas que pueda valer cero?
el campo eléctrico? ¿Alguna una idea? Alguien que me hable. Que me diga, no entiendo por lo menos. A ver, ¿puede ser entre medio de las dos cargas, profe, que pueda ser cero? Bueno, ahí dice, ahí entre, es lo que estás preguntando. A ver, entre las cargas, ¿puede valer cero? Para mí sí. En alguna parte de las cargas. Sí, por la distribución del campo, no se llegan a, como decían, no se llegan a tocar las cargas. Se repelen. Sí, se repelen. Pero supongamos que están ahí fijas. Y yo quiero saber cuál es el campo total generado por esa distribución de cargas, por el arreglo de dos cargas. En algún punto, el campo total generado por ambas cargas, ¿hay algún punto donde valga cero? ¿O Para puede que eso valer cero? suceda deberían ser opuestas, como dijimos en el lab. A ver, ¿qué debería pasar para que en algún punto el campo valga cero? Estar alineadas y ser opuestas. A ver, ¿por qué? Es porque se restarían los campos. Están en sitio distinto, contrario, digamos, ¿no? Ujú. Ok, a ver, ¿cómo es el campo eléctrico generado por una carga negativa? Supongo que estoy acá. ¿Para dónde va? Hacia la carga. Hacia la carga. No, sí, Hacia esto. sí. Ahí. Ujú. Va hacia la carga. Si yo le pongo ahora una positiva, Julio, vamos de vuelta. Ah, no, está bien. Pongamos que acá hace lo mismo, ¿no? Supongo que le ponemos otra carga, pero ahora positiva acá. ¿Hacia dónde va el campo eléctrico de esta carga? Era Así, también radial, pero hacia afuera. claro. Fíjate, las dos Sí, lo estoy sumando. apuntan en la misma dirección. Los campos por lo menos en el eje que une las dos, en la línea que une las dos cargas, el campo eléctrico apunta en la misma dirección, en el mismo sentido. Sí, Entonces, en todos los puntos se van a sumar. claro, sí, lo rey. Sí. Claro. En cambio acá, en esta línea, el campo de esta apunta para allá y el campo de esta apunta para allá. O sea, la condición para que el campo total valga cero está dada por lo menos en la línea que une a las dos cargas. ¿Por qué? Porque tienen, todavía no hablamos de módulo, pero por lo menos tienen la misma dirección, pero sentido opuesto. Por lo tanto, en algún punto, no sé dónde, en algún punto eh, el módulo va a dar lo mismo y se van a cancelar completamente y va a haber cero. ¿Qué pasaría si las dos cargas fueran iguales de más Q? ¿Cuál sería el punto? Justo en el Y medio. justo en el medio, justo en el medio. Ahora, la carga de la derecha es más grande, por lo tanto genera un campo más intenso. Entonces, para compensar eso, ¿qué me debería ir? Un poquito más hacia la izquierda, ¿para qué? Para que el campo de la carga de la izquierda aumente un poco y se llegue a equiparar con la que genera la de la derecha. O sea, que va a haber un punto que valga cero, pero no va a estar en el medio. Y va a estar más cerca de la carga más chica, ¿no? ¿Por qué? Porque si me voy más cerca de la carga más chica, el campo de esta, como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia hacia la carga, esta le va a aumentar. Entonces va a haber un punto acá más cerca de la carga de la izquierda donde el campo eléctrico valga cero. O sea que sí, esa es verdadera. Si hubieran sido dos cargas, o si hubiera sido un dipolo, ¿dónde estaría el campo? ¿Habría campo cero en algún punto?
en la línea que une las dos cargas? Bueno, ya con ver las líneas de campo eléctrico que generan cada una, es imposible que haya algún punto entre las dos cargas que el campo valga cero. ¿Por qué? Porque en todos lados va a haber campo y los dos apuntan en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, siempre, por más chico que sea uno o el otro, siempre va a estar el aporte de ambos en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, no va a valer cero en la línea que une las dos cargas, nunca. En cambio, si las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas, sí va a pasar. El último, a ver. El campo eléctrico puede ser cero en el eje X en los puntos finitos no situados entre las cargas. ¿Dónde me está diciendo? Puede ser cero en el eje X en los puntos finitos no situados entre las cargas, o sea, en este sector y en este sector. ¿Puede valer cero ahí el campo en algún punto? ¿Qué dicen? No, para mí no. ¿Por qué? Porque el vector apuntaría para direcciones, para la dirección negativa y la dirección positiva en los puntos de cada carga. ¿Cómo? A ver. La flecha, o sea, para mí es un vector del campo, Ujú. hacia el X positivo en 2Q y en Q apuntaría para X negativo. Claro, o sea, en esas zonas, los campos eléctricos generados por las dos cargas apuntarían en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, nunca van a valer cero, porque este es el campo de la carga de la izquierda, y si dibujo el campo de la carga de la derecha, será un poco más chico acá, pero apunta en este sentido. Entonces, y va a pasar lo mismo de este lado. Este es el campo de esta, y la de la otro apuntará también así. Por lo tanto, sobre el eje X, fuera de los puntos que están entre medio de las cargas, el campo nunca va a valer cero. Bueno, ¿alguna duda con este? ¿O seguimos al otro? Por mí, el siguiente. Ok. Dice, un globo de caucho tiene en su interior una carga puntual. Profe, el punto 1 tenía otra parte ahí Ah, arriba. Sí, sí, pero no. es igual, es lo mismo, sigue preguntando lo mismo. Bueno. Fíjate que se Ajá. encuadra las siguientes regiones, puede existir un punto donde el campo eléctrico fuera cero. Y Sí, te es sobre es lo eje mismo que dice acá, pero en expresado en forma letras. matemática, ¿no? Sí, Está bien. Sí, se te va a quedar entre X0 y XA. Básicamente, ahí te va a quedar. En la respuesta, digamos, en la respuesta la C. Perdón, la B. Después chequear La tranquilo, B, pero es sí. la B. Sí. Listo, gracias. No, por favor. Ok. Bueno, dice, un globo de caucho tiene en su interior una carga puntual. El flujo eléctrico a través del globo depende si está inflado por completo o no. Explique su razonamiento. ¿Qué dicen? Para mí tiene que estar inflado. ¿Cómo? O sea, tiene que estar inflado el globo de caucho. Bueno, me Para dice mí. si está un poco inflado o completamente inflado. No, ¿Va a depender de eso? completamente para mí. Sí, para mí sí. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que también. Que depende, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Depende o no depende? Bueno, a ver, vamos a hacer un dibujito. Esperen que dibujar con el mouse es insoportable. ¿Querés que lo siga yo, Rami? ¿Querés? Paciencia, por favor. No, está bien, está bien. Hago este. Supongamos que esta es la carguita. Y vamos a suponer... Bueno, primero, ¿qué era el flujo eléctrico? ¿Qué es el flujo eléctrico?
Claro, opinamos todo y nadie sabe lo que es el flujo eléctrico. Ley de Gauss, gente. Busquen ley de Gauss. Ujú. Bueno, ¿se acuerdan qué es el flujo eléctrico? ¿Y en qué lo vimos? Ujú. Bueno, no sabe, no contesta. No es cuando la corriente atraviesa una determinada superficie. ¿Cómo? Flujo eléctrico, ¿eh? Ley de Escuché Gauss, dijimos. Ley de Gauss. El campo eléctrico por la diferencial de A, ¿Por dónde? ¿Por quién? por el área. Por el área. Bien. Bueno, ahí, Claro. más o menos, ¿eh? Nos vamos acercando. La Claro. integral del producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie. ¿Y a qué era igual eso? Bueno, esa es la definición Abierta, de ¿no? flujo. Abierta. Claro. Esa es la definición de flujo eléctrico. Ahora, teníamos una herramienta que era la ley de Gauss, y que nos decía que el flujo, pero a través de una superficie cerrada, era proporcional a la carga neta encerrada por la superficie, por el volumen que define esa superficie. Bueno, entonces, volvamos a la pregunta. Un globo tiene en su interior una carga puntual. Supongamos que ahí está este es el globo, el de afuera lo suponemos esférico. Tenemos un globo chico y un globo grande. El flujo eléctrico a través del globo depende si está inflado o no. O sea, ¿vale lo mismo si tengo este globo que si tengo este globo? Si tengo el globo azul o Varía por tengo la el superficie. globo rojo y la carga la voy a hacer verde. Ahí está. ¿Vale lo mismo el flujo en el globo rojo que en el globo verde? ¿Vale distinto? No, vale diferente. Vale diferente. ¿Y cuánto vale? ¿Cómo lo podría calcular? Perdóname, no sé quién fue. ¿Por qué vale diferente? ¿Por qué Para dirías mí que porque vale? la superficie aumenta, o sea, cuando el globo se llena de aire, la superficie va aumentando cada vez más. Pero, Tengo, claro, tengo más superficie. ¿Cuánto vale la superficie del globo? Ahí. ¿Cuánto vale la superficie de una esfera? Ah, ya ni esa, estamos en el horno, ¿eh? Estamos jodidos, estamos jodidos. ahí dicen 4pi cuadrada. ¿4 ¿4 pi pi? cuadrado? Cuadrado, 4pi cuadrado, dicen. 4 No, pi por r cuadrado. 4 pi por R, ¿quién es? Radio. Radio. El radio al cuadrado. O sea, 4 pi por R al cuadrado. Entonces, si aumenta el radio, voy a tener más superficie. Pero la superficie aumenta. ¿Y qué le pasa al campo? Porque el flujo eléctrico es, suponiendo que es constante el campo eléctrico, ahí sí lo podríamos calcular el flujo como el campo eléctrico por el área, ¿no? Correcto. ¿Qué le pasa al campo eléctrico? ¿Se mantiene siempre igual a cualquier distancia de la carga? No varía según la distancia. Varía según la distancia. ¿En cuánto varía? Este es el área que tengo, ¿no? Supongamos que es para el globo rojo. ¿Cuánto vale
el campo. A medida que aumenta el tamaño del globo, la carga se achica, dice. Va, perdón, ya respondí, profe. ¿La carga se achica? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Supongamos que tiene R2 es el radio del globo rojo. ¿Cuánto vale el campo eléctrico sobre la superficie del globo rojo? Supongamos que tenemos la carga, es una carga Q. Q, ley de Coulomb. Q por Sobre Sobre- epsilon 0 por la superficie. no. Lo vimos El campo recién. ¿Cómo era el campo creado por una carga puntual? ¿No era K por Q sobre algo? Y K, ahí lo está explicando Ramiro. 4 pi epsilon 0 por R al cuadrado, ¿no? O sea, el campo eléctrico generado, supongamos que es una carga positiva. El campo eléctrico generado por esta carga positiva, acá, uy, hace esto el campo, ¿no? Sobre la superficie roja, apuntando hacia afuera. ¿Y cuánto vale ahí el campo eléctrico? ¿Es uniforme? ¿Es constante a lo largo de la superficie? Profe pregunta, ¿el flujo de un campo que atraviesa un área no es constante siempre? Porque depende de la carga que está encerrada. Entonces no Bueno, en este dependería... caso, claro, depende del caso, o sea, no es que siempre es constante. No, perdón, Ramiro. A ver, si el área es cerrada, si encierra Claro, un pero volumen y te varía el área y seguís encerrando siempre lo mismo, y esa es la pregunta que se está haciendo ahora, y eso es lo que vos estás diciendo en tu afirmación. ¿te estás refiriendo a la ley de Gauss o al flujo eléctrico como herramienta matemática? sí, me estoy refiriendo a la ley de Gauss. Correcto. Ok, o sea, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. ¿Sí es Claro, constante? sí, sí, es constante. Es constante, pero eso implica que el campo eléctrico sea constante. No, eso no. Ok, El Bien. campo eléctrico depende de la intensidad del flujo. a ver, de vuelta. Que el campo eléctrico depende de la intensidad y ¿De qué intensidad? del flujo. Mm, A ver, tenemos la carguita ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo varía el campo eléctrico fuera de la carga? Variaba con esta forma, ¿no? ¿Está bien? ¿Ley de Coulomb? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, el campo eléctrico en esta superficie, estamos de acuerdo que como esta carga es una sola carga y tiene, el campo eléctrico es radial y va a valer lo mismo en toda la superficie de la esfera roja, del globo rojo, podemos decir que si aplicamos la ley de Gauss, el campo eléctrico, y hacemos el flujo eléctrico a lo largo de esa superficie cerrada, como el campo eléctrico es uniforme en toda la superficie cerrada, puede salir fuera de la integral. Entonces, ¿cuánto vale el área? El área total va a ser 4pi por r cuadrado. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora, vos me decías que
A ver qué es lo que decía, porque me perdí, me fui por otro lado y no me acuerdo qué estabas planteando vos. Que el flujo del campo eléctrico permanece constante Bueno, en el el área. flujo, claro, pero a ver, lo que hay que agregarle a esa frase es el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Claro, a través de una superficie cerrada. Claro, ¿por qué? Porque eso es la ley de Gauss. Sí, Y es constante porque nos dice que es igual a la carga neta encerrada por esa superficie. claro, sí, sí. Ok, bien, sí. Perdón, Entonces, para aclarar lo último. Y el campo eléctrico, a priori no se sabe. Lo que uno tiene que saber es cómo están determinadas las fuentes, o sea, la distribución de cargas que tengo adentro de la superficie gaussiana, y eso va a determinar la forma que van a tomar los vectores del campo eléctrico. Cuando vos te referías a la intensidad del flujo y eso en realidad es que el campo eléctrico en cada punto de la superficie roja que marcó Ramiro, en este caso es constante porque la carga está centrada en el origen de la esfera. Si yo corro la esfera, corro la carga del centro, no se modifica el flujo, sigue siendo el flujo encerrado a carga neta, pero se complicaría hacer esa integral porque en cada punto tendría que tener cómo varía el campo eléctrico en la superficie, ¿se entiende? O sea, se complica matemáticamente, lo que implica que la ley no deja de existir, no deja de no cumplirse la ley. Lo que pasa es que no podríamos calcularlo matemáticamente o tendríamos que saber la ley de variación del campo en la superficie esa. ¿Se entiende eso, Brenda? Sí, sí, Brenda, ¿no? Sí. sí. Ah, por la duda andamos cambiando nombre. ok. Bueno, lo que decía ahí es, a ver, si la carga no está centrada, como está ahora en el dibujo, lo que se va a mantener es el flujo a través de esa superficie cerrada. ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo la ley de Gauss, que se cumple siempre, y va a ser constante y va a ser igual a la carga encerrada dividido epsilon cero. Lo que pasa que en este caso particular, ya no podríamos asumir de que el campo eléctrico es constante, o mejor dicho, uniforme en toda la superficie. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico más cerca de la superficie, acá, de este lado, del lado izquierdo, va a ser más intenso que de este lado, por lo tanto no va a ser uniforme en toda la superficie del globo rojo. Pero sí se va a seguir cumpliendo la ley de Gauss, que me va a decir que es proporcional a la carga neta encerrada. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué nos decía esto? ¿Depende entonces el flujo eléctrico a través del globo si está inflado o no está inflado? ¿Depende o no depende? No, entonces no depende. No depende. Bueno, no depende. Y si no depende, ¿cómo lo justificamos? Bueno, lo justificamos de esta forma, planteando la ley de Gauss. Fíjense que podríamos ver que se mantiene constante para este caso particular de utilizando el globo como si fuera una esfera. ¿Por qué? Fíjense, si aplicamos la ley de Gauss, el campo eléctrico vale esto, ¿no? Suponemos que tiene un radio r cuadrado. Entonces, aplicamos la ley de Gauss. Vale esto. El campo. Lo multiplicamos por el área. ¿Cuánto vale el área? 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. Ese es el flujo a través de la superficie cerrada. ¿Cuánto vale? ¿A qué es igual? A la carga dividido epsilon cero. ¡Ley de Gauss! La carga dividido epsilon cero. Ahí está. Fíjense que esto se me va y no depende del tamaño del globo. O sea, si yo vengo y pongo un globo mucho más grande, por ejemplo, va a valer siempre lo mismo. Incluso si lo pongo acá. Siempre va a valer lo mismo.
siempre y cuando no deje ninguna carga neta encerrada afuera. ¿Está claro eso? O sea, si empiezo a dejar cosas afuera, ahí sí cambia la cosa. Vale, digamos, no es este caso, pero vale la pena aclararlo eso por las dudas. Si en alguna superficie gaussiana dejo, si en lugar de ser una carga fueran dos y dejo una carga afuera, ahí sí cambia el flujo. ¿Se entiende, gente? Sí. Oye, Ujú. Ok. Bueno, ¿querés que vaya con el último, Rami? ¿cómo? ¿Engancho el último? Dale, Para que me lo lo robo. dejo acá, compartís vos. Comparto yo, comparto yo. Ok. Bien. ¿Ven la pantalla, gente? Sí, se Sí, ve. profe. Bien. Fíjense. Tengo dos resistencias. R1 y R2 están conectadas en... Paralelo. Bien. Paralelo. La pregunta es, si yo tengo un circuito paralelo, fíjense en el nodo A. ¿Todos se ubican en el nodo A? Sí. La corriente que entra, supóngase que entran 10 amperes. ¿Va bien? No sé qué va a pasar porque ahora vamos a analizar el problema. Pero por el nodo B, ¿qué corriente va a salir? No. ¿Eh? La, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? la misma que en el que la que entró por el nodo A. Salvo que por algún lado me la bolsiqué, te chorees un par de amperes por el camino, no sé, digamos, que tengas algún Claro. elemento que hayamos visto que se morfe amperes, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, avancemos entonces. Me dice que R1 es menor que R2. ¿Está claro? Me dice que R1 es menor que R2. La pregunta es, ¿cómo va a ser I1 con respecto a I2? Mayor puede ser. Correcto, porque va a ir más corriente por el lado de menor resistencia. ¿Lo ven todos Sí. esos y todas? Sí, sí. O sea que la primera pregunta, ¿cómo es? Falsa. Falso. Y la segunda, Verdadera. verdaderísima. Lo puedo hacer por Kirchhoff. Si entra I3 e I3 es I1 más I2, cuando lo hago en B, que sumo I1 más I2 sale I4, hasta lo puedo justificar por la ley de Kirchhoff, digamos. Ni siquiera hace falta pensarlo físicamente, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque fíjense que acá entra I3 y salen I1 más I2. Y acá entran I1 más I2 y sale I4. Por lo tanto, I3 es igual a I4. Bien, la corriente es mayor en R1 que en R2. Dijimos que sí, es correcta, verdadero. La potencia eléctrica consumida es la misma para ambas resistencias. Vamos a justificarlo esto. ¿Qué piensan? ¿Cómo calculo la potencia? Que alguien me diga.
Sí, estamos una semana de parcial y lo acabo de decir hace 33 minutos, ¿eh? I cuadrado por R. Bien, arrancamos bien. ¿Qué más? ¿Qué otra manera lo puedo calcular? B cuadrado sobre R o O B corriente por I. potencial. Sí. ¿Va bien? Bien. Yo les hago una pregunta. La potencia que se disipa en la resistencia 1, la puedo calcular cualquiera de estas tres maneras. El tema es que tendría que saber qué tensión tengo, qué corriente tengo y qué resistencia tengo, ¿no? O sea, a priori sería I1 al cuadrado por R1. Por lo menos a su índice le pego. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. El problema es, no tengo mucha referencia. Yo sé que I1 es más chica, que crece con R1 y va y viene. Ahora la pregunta es, la potencia 2 va a ser I2 al cuadrado por R2. Pero la pregunta siguiente es, ¿cuánto es la tensión aplicada sobre R1? ¿Qué diferencia de potencial existe entre los bornes de R1? Esa es la pregunta. Hay un chat. Ya llegó, esperen que está lenta mi... No me quiere aparecer el chat. Alguien que lea el chat y me diga lo que dice, porque no sé por qué no me aparece. B a B dice. Correcto, B a B. ¿Y la diferencia de potencial sobre R2 cuánto es? B E F. B a B dijeron, ¿no es cierto? Ah, sí. La pregunta, D, B y F, ¿no es lo mismo? A, C y E, ¿no es lo mismo? ¿Qué hay en el medio? Un dibujo de un lápiz. No hay ningún elemento que consuma energía. ¿Se entiende? Que el punto A, el punto C y el punto E es el mismo, están para trampear nomás. Sí, sí. Por lo tanto, ambas resistencias, y es lo lógico porque están en paralelo, tienen la misma diferencia de potencial. Quiere decir que esto sería B a B al cuadrado sobre R1 y esto sería B a B al cuadrado sobre R2. Si yo las igualo, las potencias, fíjense que el B a B se va y me queda que 1 sobre R1, hago la relación, ¿no? De P1 sobre P2, 1 sobre R1, 1 sobre R2. O sea que me queda R2 sobre R1 es igual a P1 sobre P2. ¿Quién era más grande, R2 o R1? R2 era mayor que R1. Sí. Por lo tanto, P1 es más grande que P2 o P2 es más grande que P1. P1 es más grande que P2. Correcto. Perfecto. Falsa, ¿no? Sí. Bien. La potencia eléctrica consumida es mayor en R2 que en R1. Recién lo acabamos de Falso. decir, ¿no? Falsa. Sí. BCD. Ubiquen BCD. BEF y BAB son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdadera? Sí. Estamos de acuerdo. El punto C está a un potencial mayor que el punto D. BC es mayor que BD. ¿Es correcto eso? Sí. ¿Por qué? Si yo, la circulación de corriente es esta, cuando Ah, paso claro. por la Ese resistencia, que... el potencial cae. Por lo tanto, BC es mayor que BD. Verdadera. El punto F está a un potencial mayor que el punto E. Falso. Lo mismo al revés. Estamos hablando del Claro. punto D y el punto C, digamos. ¿Va bien, gente? ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora,
no me aparecía el chat todavía. Bueno, gente, calculo que antes del viernes o el viernes vamos a mandar más o menos cómo va a ser el parcial, la parte administrativa. Va a ser diferente que la otra vez, no va a haber entregas, va a ser simplemente completar los choice, la parte de problemas con la respuesta correcta que aparezca en el campus, y sí va a haber un espacio para que puedan escribir las partes de las justificaciones teóricas, que inclusive no hace falta que lo entreguen, pero bueno, si necesitan entregar algo lo pueden entregar, si no lo pueden hacer directamente en el campus. Vamos a tomar eso para eliminar un poco el tema de la carga de fotos y eso, vamos a probar una cosa distinta. Igualmente después se lo vamos a explicar bien. El examen va a ser solo el miércoles, calculo que van a ser una ventana de entre 10 y 12 horas, que va a estar disponible, va a haber 2 horas y media para resolver el parcial, y calculo que va a ser como la vez anterior, estoy casi seguro que va a haber un doble intento, por lo que se les corta, que en esa banda horaria puedan volver a conectarse y le aparecerá un segundo parcial diferente, pero bueno, para evitar el tema ese. Con esto que dije, alguna duda, pregunta, igual después le voy a pasar por escrito para que quede bien, pero y más prolijo, digamos, ¿no? Lo voy a poner en el campus. O lo paso por WhatsApp como la otra vez. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo para comentar? El tema de las notas, profe, va a ser como la otra vez. Sí, lo mismo. Van a ser 3 problemas con doble inciso A y B, y 3 preguntas teóricas. Mismo concepto para aprobación, para muy satisfactorio, para satisfactorio, para insatisfactorio, mismo concepto. Eso seguimos exactamente igual. Buenísimo. Y obviamente los problemas van a ser de los, digamos, más o menos como lo que estamos viendo hoy. En ese orden de temas, hablando de Coulomb, hablando de Gauss, hablando de potencial, hablando de capacitores, hablando de circuitos eléctricos. ¿Va bien? Más o menos está todo barrido, pero en ese orden va a estar la cosa. Bueno, vamos a cortar grabación, así no me olvido.